Bienvenidos al webinar Los retos del teletrabajo y la ciberseguridad. Este es el quinto webinar que realizamos en conjunto RE/MAX Seguros y Semana Económica. La verdad, con bastante éxito. Estamos orgullosos de esta serie que creo que sin duda ha aportado mucho valor tanto a los lectores, suscriptores de Semana Económica, como a los clientes corporativos de RE/MAX Seguros. Esta vez nos acompañan 3 panelistas. Voy a ir presentándoles uno a uno a continuación. Ella es Gisela Gavidia. Gisela es gerente de gobierno tecnológico de EasyPay y directora de Common Women IT, una organización que, como su nombre lo dice, promueve la participación, presencia y desarrollo de mujeres en tecnología en el Perú. Ha trabajado en posiciones gerenciales también en salud, en Banpif, en Telefónica, es ingeniera en sistemas y es máster de dirección de sistemas y tecnologías de la información de la Universidad Politécnica de Madrid y de la UPC. Bienvenida, Gisela. Gisela, no sé si puedes activar tu cámara y activar tu micro también. Hola, Gisela, bienvenida, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Para quienes han conectado en el camino, como saben, tenemos participación de los panelistas, 15 minutos en promedio, y después tenemos una pequeña ronda de preguntas. Pueden hacer sus preguntas siempre en la parte de preguntas y respuestas, no en el chat, sino preguntas en respuestas o Q&A, dependiendo cómo tienen configurado su Zoom. Gisela, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los usuarios de Semana Económica. Efectivamente, me ha tocado un tema de retos del teletrabajo y la seguridad en tiempos de COVID. Bueno, realmente, como decía Pablo, hay muchos retos actualmente por este tema del teletrabajo, ¿no? He querido más o menos poner en contexto varios frentes que tenemos que vivir ahora. Tema de balance, trabajo, familia, un tema también de marco legal, el tema de espacio físico, ¿no? Soporte, utilizar herramientas seguras, procesos de la empresa, culturas, adaptaciones, tema de infraestructura. Y básicamente el frente que les voy a tocar ahora es el tema de ciberseguridad, ¿no? Y bueno, este grafiquito pareciera un coronavirus, pero no lo es. Justo estaba viendo el gráfico que estaba usando, pero bueno, básicamente les voy a comentar cuáles son los retos de ciberseguridad para todas las empresas ahora, ¿no? La ciberseguridad es una prioridad en tiempos de pandemia, definitivamente. Pero hablamos mucho de ciberseguridad, no es una palabra muy usada ahora, pero realmente, ¿qué es ciberseguridad? Si nos preguntamos, deberíamos tener un poco más clara la definición, ¿no? Ciberseguridad se entiende por la capacidad de controlar el acceso a las redes, sistemas de información y todo tipo de acceso de información frente a ciberataques que abarcan potenciales delitos como difusión de virus, espionaje en línea, datos, información confidencial, manipulación de redes sociales, difusión de noticias falsas, ataques de sistemas de información y incluso ataque a los gobiernos también, a los estados, ¿no? Entonces, tenemos que conocer algunas cifras de seguridad, de cómo estábamos antes de en estos tiempos de pandemia, ¿no? Bueno, realmente aquí tenemos unos gráficos con unos números y más o menos comparándonos con los países de la región. Incidentes de seguridad, por ejemplo, todos los países tienen altos índices de ataques o de incidentes de seguridad, ¿no? Por ejemplo, México, Guatemala, Costa Rica, Panamá. Nosotros hemos tenido también 71% de incidentes de ataques de seguridad en nuestro país. ¿Y cuáles son las preocupaciones de seguridad que tienen mayormente las empresas? Bueno, el 58% robo de información, el 61% acceso indebido a los sistemas y privacidad de información 48%, ¿no? ¿Tuvieron ciberataques en los últimos 24 meses? Esa es una estadística. Bueno, 44% dice que sí, el 48% no sabe siquiera que ha tenido un ataque, 8% desconoce siquiera si ha tenido tal vez un ataque o no.
Y en el Perú, 32% de las empresas han tenido algún ataque de seguridad, 61% indica que no y 7% que desconoce, ¿no? Y bueno, si nosotros vemos estas cifras, la mitad de los ejecutivos cree que los ciberataques, afirma, son originadas por los mismos empleados, ¿no? Y sonaría raro, pero el 49% de los CEOs o de los gerentes de sistema piensan que la fuente de los ciberataques a empresas son los propios trabajadores, que lo hacen a veces adrede o por descuido, porque no saben bien manejar las políticas de seguridad. Reciben un correo, reciben cualquier mensaje, lo abren, ¿no? Y obviamente hacen que se pueda infectar la red y empiezan ahí a aplicar malas prácticas de seguridad. Y obviamente para continuar con unas cifras de pre-COVID, cómo es que ya estábamos y cómo es que nos ha agarrado esta pandemia, es 2 de cada 5 empresas todavía no cuentan con políticas de seguridad. Apenas una tercera parte del total de las empresas encuestadas cuentan con un plan de continuidad del negocio. 40% de las empresas en las que no se implementan actividades educativas sufrió incidentes de ingeniería social. 13% de las empresas encuestadas considera utilizar segundo factor de autenticación para complementar la protección. 28% de las empresas en la región clasifica su información. 61% de las empresas en Latinoamérica manifestó que su mayor preocupación respecto a la seguridad es el acceso indebido. Y por último, 64% de las empresas considera que el presupuesto destinado a seguridad es insuficiente. Obviamente ya veníamos de por sí con una deficiencia en temas de seguridad a nivel de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo es que ha sido este comportamiento? Obviamente las cifras que les he dado se ha tomado de una muestra de 3.000 participantes de 13 países en la región, en empresas de diferentes tamaños, porque la seguridad es para todas las empresas, ¿no? El 30% son empresas con más de 1.000 empleados, el 15% se afectó a empresas con 500 empleados y 50% a empresas pymes, ¿no? Abajo les pongo la fuente por si lo quieren visitar. Entonces, con estas cifras pre-COVID, nosotros podemos hacernos una pregunta realmente, ¿no? Entonces, ¿cuánto invertimos en seguridad? O sea, ¿cuánto es nuestro presupuesto como empresa en seguridad? Bueno, les cuento que históricamente el presupuesto en ciberseguridad o seguridad no excede el 3% del presupuesto de TI. Los gerentes de TI que siempre en el mes de septiembre, octubre elaboramos el presupuesto, nuestro CAPES y nuestro OPES, obviamente no tenemos un presupuesto mayor por temas de seguridad, ¿no? Bueno, el grueso de las empresas, el 65%, entrega más o menos entre 1 a 5% del presupuesto TI a temas de ciberseguridad. Entonces, como verán, esta pandemia ya se habrán imaginado cómo ha agarrado a muchas empresas de diferentes sectores, porque esto no discrimina ni un sector. Entonces también un poco quería hacer una exposición, ¿cuáles son los problemas, ¿no? ¿Qué cosa pasa con la seguridad? Ya existen frases célebres, ¿no? Que siempre escuchamos, por lo menos los que trabajamos en tecnología, ¿no? Siempre cuando pedimos presupuesto, cuando queremos implementar algo. Este es un tema de los bancos, es para grandes corporaciones, a mí nunca me van a atacar, yo soy pequeño. ¿Quién va a atacar a mi empresa? En la empresa contamos con un antivirus, ¿para qué más? Es suficiente, ¿no? Tengo mi antivirus y con eso estoy protegido. Nos gustaría tener más protección, pero ciberseguridad tiene un costo muy alto. Si un hacker quiere penetrar los sistemas, por más dinero que gaste, va a hacerlo igual. Estoy tranquilo de eso. O que se ocupen los informáticos de la empresa. Cuando recibo un ataque, recién veo qué voy a hacer, ¿no? Y así hay muchas frases célebres que hemos escuchado en nuestras organizaciones, por lo menos los que manejamos el tema de tecnología y somos responsables de tecnología en las organizaciones, ¿no? Y bueno, escuchaba a Pablo que decía el nuevo normal, y efectivamente, con respecto a temas de seguridad, estas son las frases del nuevo normal que vamos a convivir y escuchar de aquí en adelante. Phishing, correo malicioso, falta de infraestructura, ransomware, apps falsas, virus, fraude en comercio electrónico, presupuesto limitado, malware, smishing, whitelisting, suplantación de identidad, y esto es lo que ahora vamos a
se va a volver parte de nuestro lenguaje, porque es la forma como vamos a empezar a trabajar y son palabras que se van a poner entre comillas el nuevo normal. Y bueno, la situación COVID, efectivamente, luego que ocurrió esta pandemia con respecto a los temas de seguridad, ha habido un incremento de dominios con nombre de COVID. Nos han llegado y atacado mensajes por doquier con temas de COVID relacionado a información, a veces falsa, a veces real, pero a veces los usuarios no saben distinguir eso, ¿no? Ellos lo abren y obviamente pueden estar abriendo un virus o pueden estar abriendo una estafa sin saberlo, ¿no? Bueno, estafas con mail vinculados a los bonos alrededor del mundo, no solo ha pasado en el Perú, sino en todo el mundo, ¿no? Ha habido suplantación de identidad, han cobrado incluso bonos de otras personas, ¿no? Ha habido mucha pérdida en el gobierno. Llamadas que suplantan identidad, mensajes de textos o WhatsApp con contenido falso o alarmista, ¿no? 76% de los negocios reportan ser víctimas de ataques phishing en el último año, ¿no? Y bueno, como ustedes ven, esta situación ha sido muy beneficiosa, pero ¿para quiénes? No necesariamente para nosotros, ¿no? Pero sí para los ciberdelincuentes. Entonces, obviamente, ¿cómo gestionamos el riesgo cibernético en las empresas? Bueno, con todas estas cifras más o menos que les he comentado y con esos antecedentes pre-COVID que ya veníamos, falta de presupuesto o poco presupuesto, con algunos paradigmas que ya teníamos con respecto a la ciberseguridad en las empresas, les cuento que el Perú es un nicho para los hackers, ¿no? Es atractivo, uno de los últimos rincones en donde aún no se ha adoptado las nuevas tendencias de ciberseguridad y el riesgo es bastante alto. Así que nos ven como una presa fácil y suculenta, ¿no? Y bueno, entre lo que estaba queriendo exponerles para compartirles un poco y que no sea muy técnico la exposición, quería llegar a una forma bastante clara, quise hacer una analogía, ¿no? Una analogía COVID. Normalmente decimos, ¿quiénes son los pacientes de alto riesgo en COVID, no? O sea, ya están clasificados, son los hipertensos, los mayores de 65 años, los diabéticos, los obesos o que tienen el índice de masa corporal mayor a 30, los inmunodeprimidos, o no siguen las recomendaciones de salud. Entonces, ¿cuáles serán las empresas con más alto riesgo con el tema de ciberseguridad? Bueno, les cuento que son las empresas sin cultura de seguridad de información, enfoque tradicional de la seguridad, que sabemos que la seguridad no es solo un firewall o tener un antivirus, y muchas veces lo tenemos desactualizado. Sin un responsable formal de seguridad, no hay un CISO, poca inversión en seguridad, y ese es un gran problema. Poca capacitación al personal en seguridad, no aplican estándares y normas de seguridad, y eso es obviamente una deficiencia bastante grande, ¿no? Entonces, esa es básicamente una analogía que yo quería hacer en estos tiempos de pandemia con respecto a la ciberseguridad, ¿no? Y porque es un aspecto esencial de la vida económica y social de todos los agentes que conforman el planeta, personas, empresas, instituciones y gobiernos, como comer, hablar, tenemos la necesidad de procesar información, comunicarnos con personas, almacenar nuestra información, trabajar remotamente, estar interconectados. Entonces, todo eso es afectado por la seguridad informática. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta todas las empresas. Y también una reflexión que les podría dar es importante evaluar una póliza contra ciberriesgos, ¿no? Si bien es cierto, no hay una póliza de seguridad, pero sí de ciberriesgo, ¿no? Las empresas deberían pensar, o creo que es un buen momento para poder revisar este tipo de pólizas, ¿no? Y bueno, quise ponerles también unas cuantas palabras que estaba analizando cuando estaba haciendo esta presentación, y era que efectivamente un virus biológico ha paralizado la economía mundial. Y creo que es nuestra responsabilidad que no dejar que un virus informático paralice también nuestra economía, ¿no? O sea, eso es importante. Entonces, creo que está en nuestras manos, y esto es una reflexión personal, ser sumamente consecuentes con lo que queremos vender a nuestros clientes, ¿no? Creo que debemos tener la capacidad de hacer productos
con calidad y seguridad desde su nacimiento. Es mucho más caro ponerle seguridad después a un producto que queremos sacar para cualquier rubro de empresa, que ponerle seguridad cuando nace, que ponerle seguridad después, ¿no? Entonces tenemos la responsabilidad, todas las empresas, o los directores, los CEOs, los CEOs, de crear productos seguros para que las personas se sientan, sientan la confiabilidad de que van a estar seguros sus datos, ¿no? Y van a poder comprar en sitios seguros, van a poder usar el comercio electrónico con la seguridad que necesitan. Y bueno, eso era básicamente los temas con respecto a ciberseguridad. Gisela, muchísimas gracias. Paso a las preguntas. Hay una primera que es muy puntual y creo que además bastante útil. ¿Qué recomendaciones de ciberseguridad tendrías específicamente para microempresas en la situación actual? Pues tienen restricciones, microempresas que tienen naturalmente restricciones presupuestarias, o empresas en general que tienen restricciones presupuestarias. Sí, efectivamente, justo cuando estábamos hablando de los antecedentes y cómo más o menos nos ha agarrado esta pandemia, ¿no? Muchas empresas y pymes, efectivamente, creo que hay que empezar por lo básico, ¿no? Creo que hay que hacer un análisis de lo que necesitamos. Hay cosas básicas, como estaba comentando, hay empresas que tienen un firewall, un antivirus, pero yo sugiero que ya existen empresas en el Perú, empresas que hacen este tipo de servicios gestionados, ¿no? Que te recomiendan, empresas que te hacen un análisis de vulnerabilidades, o son empresas expertas en seguridad que te pueden hacer la recomendación en base al tamaño de tu organización, a los activos que manejas. Si manejas toda la información en las redes, en las nubes, yo creo que podrías optar por este tipo de empresas que se encargan de gestionar estos servicios, ¿no? A veces implementar uno mismo, comprar los equipos, de repente no es necesariamente lo más rentable para una pequeña empresa, ¿no? Es una cuestión de análisis. Si gustas, te dejo mi correo y te puedo dar el nombre de empresas que gestionan estos servicios de seguridad y fácilmente creo que puedan adoptar un modelo al tamaño de tu organización. Sí, de hecho tenemos tu correo en pantalla, ggavidia@easypay.p, Sí, ya que te correcto. ofreces, Gisela, a de repente atender algunas preguntas puntuales, mucho más precisas que quieran hacer algunos de Con los mucho gusto. participantes. Otro de los participantes pregunta, ¿cuáles son esos protocolos de ciberseguridad que deben implementarse en el domicilio del trabajador que hace teletrabajo y maneja información sensible además? Bueno, justo estaba escuchando la exposición de Pablo y efectivamente no tenemos la misma seguridad que tenemos en nuestras organizaciones. En nuestras organizaciones y muchos de nosotros que trabajamos en corporativos tenemos la seguridad, la extra archiseguridad, ¿no? Los firewalls, los anti-spam y tenemos todo, absolutamente todo. Pero ¿qué pasó ahora? En la casa no tenemos la misma seguridad, no tenemos lo mismo, no funcionan los firewalls, ya nos pasamos por muchas capas de seguridad. Entonces creo que las empresas tienen que empezar ya a trabajar protocolos seguros. Yo creo que esto es un reto, como lo decía también Pablo, ¿no? Las organizaciones tienen que empezar a reinventarse. Yo tengo igual mi máquina en mi casa, acceso por una VPN, igual por ser una empresa del tema financiero tengo mi token, doble autenticación, pero seguro muchos no los tienen, ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante que los CEOs de las empresas o de las organizaciones tengan un plan estratégico para este tema de trabajo remoto, que ya deberían empezar a implementarlo, porque también, como estaba escuchando la exposición de Pablo, esto ha venido para llegarse. El trabajo remoto no es que acabe la cuarentena y vamos a volver todos a la empresa. Yo creo que no, yo creo que muchos de nosotros vamos a seguir trabajando por un buen tiempo todavía en remoto. Te preguntaba, te transmití una pregunta de uno o una de los participantes. Decía, en el Perú, ¿qué entidad alerta sobre ciberataques? Menciona, la web del PERCET se actualiza muy poco, entonces, ¿qué fuente de información recomiendas? Bueno, hay
Hay una serie de empresas que brindan esos servicios, ¿no? Como les digo, no quiero mencionar algunas en particular con nombres, pero hay muchas empresas que se encargan de esos trabajos, de esa información, que te dan informes mensuales o te pueden dar esos detalles que tú necesitas si es que necesitaras trabajar esa información. Yo con mucho gusto puedo darte un par de esas empresas que gestionan ese tipo de información que necesitas, ¿no? Pero como te digo, es importante, ahora ha crecido el número de empresas que gestionan ese tipo de seguridad, ¿no? Perfecto. Gisela, tu correo era Mi correo ggavidia, es ggavidia@easypay.p. ya que te has ofrecido a responder algunas consultas que podrían tener algunos de los participantes. Muchísimas gracias, Gisela. Mi nombre es David Reyes, soy director de Semana Económica y esto ha sido Retos de Ciberseguridad y Teletrabajo. Muchas gracias.